Muchas gracias, señor presidente, compañeras diputadas, compañeros diputados. Desde el 19 de julio del año 2018, siguiendo una brillante intervención del diputado Benavides, yo dije en este Parlamento que en el Poder Judicial había un conflicto de poder. Dije que había un conflicto de poder y hoy repito lo que he dicho en otras ocasiones, que ese conflicto de poder, en ese conflicto de poder hay dos bandos en el Poder Judicial y la existencia de esos dos bandos llega incluso hasta el Ministerio Público. El fiscal general anterior obedecía a uno de los bandos, la fiscal actual obedece al otro bando. Eso hay que decirlo con todas las palabras, yo ya lo he dicho aquí anteriormente. En razón de esa circunstancia, yo anuncié que había que hacer una reforma profunda en el Poder Judicial. Por una parte, una reforma estructural, siguiendo el proyecto de ley que mi compañero de fracción, don Rodolfo Rodrigo Peña Flores, presentó desde el año pasado, y proyecto al que no se le ha dado pelota, y hay que decir que ese proyecto está presentado desde el año pasado, gracias a la proactividad y al liderazgo de mi compañero de fracción, pero también teniendo valentía en los nombramientos de los magistrados en el Poder Judicial, y eso lo dije el 19 de julio. Soy de la tesis que no se debe reelegir a ninguno de los magistrados. Eso lo dije también desde el año pasado. Y en consecuencia, el 10 de septiembre del 2018, junto con mi fracción, voté en contra de la reelección de la magistrada Julia Varela e hice mi voto público porque participé y dije que estaba votando en contra, y la fracción del Partido de Unidad Social Cristiana votó en pleno en contra de la reelección de la magistrada Julia Varela. Pero para hacer realidad mi sueño de renovar toda la Corte Suprema, este proyecto de ley que discutimos ahora lo va a hacer más difícil, si no imposible. No vamos a poder renovar la Corte Suprema porque este proyecto de ley, si antes era difícil no reelegir a un magistrado, ahora va a ser muchísimo más difícil reelegirlo. Y entonces, lo que el constituyente quiso, de que el legislador común tuviera la posibilidad de no reelegir magistrados, lo vamos a hacer letra muerta en la práctica. Si antes era difícil, ahora va a ser prácticamente imposible. Quiero decirle a la fracción del Partido de Liberación Nacional que los constituyentes socialdemócratas estaban a favor de una magistratura vitalicia. El diputado Luis Fernando Chacón coincide conmigo, lo veo asintiendo. Pero esa tesis, diputado Chacón, fracasó. Esa no fue la tesis que ganó, esa fracasó. Entonces el espíritu del legislador expresamente, después de haberse discutido el tema, fue de que no hubiera magistraturas vitalicias en Costa Rica. En la práctica, casi que lo han sido.
pero siempre quedaba la posibilidad constitucional que el artículo 158 de la Constitución Política nos daba de tomar decisiones en contra. Aquí, para darle dientes, para darle músculo, para darle sentido de realidad a ese artículo 158, el voto secreto es indispensable. Porque si no, lo que comienza es la práctica de intimidar, de amedrentar. No es mi caso, no es mi caso, no es mi caso. En mi caso, el año pasado, antes de que llegara la votación de la magistrada Julia Varela, yo dije que había un conflicto de poder y que había que cambiar los magistrados. Y cuando llegó el momento de la reelección de la magistrada Julia Varela, yo voté en contra y así lo anuncié en su momento. Y hace 8 días, en el uso de la palabra dentro de mi control político, también lo di a entender. Yo utilicé mi control político de hace 8 días cuando esto no era un tema y yo hablé al respecto. Aproveché, me adelanté a la circunstancia. Me adelanté a la circunstancia porque quería casualmente quemar las naves porque yo sabía la presión increíble que se iba a dar, como en efecto se dio la semana pasada. Y eso también hay que decirlo. Ha habido una presión increíble en los últimos 8 días. Eso hay que decirlo y quiero que conste en actas. Ha habido una presión increíble. Se han torcido brazos aquí. Ha habido intentos de torcer brazos también por otros lados. Y en otros lados ese intento de torcida de brazos no ha funcionado. Pero es cierto que aquí se han torcido brazos. Y casualmente, porque yo preveía que eso iba a suceder, el lunes pasado, hace 8 días, yo hice uso de mi tiempo, mis 5 minutos de control político para hablar de esto. Desde el 8 de junio, revisando mi WhatsApp, desde el 8 de junio, indiqué con claridad a uno de los medios más fuertes de este país cómo iba a ser mi voto. Y dije también que esperaba, y le dije también que yo esperaba que mi voto en contra de la reelección del magistrado Rueda fuera acompañado por el Partido de Liberación Nacional. Yo tenía esperanzas claras de que las conversaciones que yo había tenido con muchos diputados de Liberación Nacional se convirtieran en realidad. Hoy no podemos dejar de analizar esta reforma del reglamento sin tomar en cuenta la realidad de lo acontecido en esta Asamblea Legislativa en los últimos 8 días. Y es después de analizar ponderadamente, tranquilamente, ecuánimemente, lo acaecido en los últimos 8 días, tomar en cuenta eso que ha sucedido y ver lo que propone este reglamento. Y me doy cuenta de que lo que de hecho estamos haciendo, y tengo que decirlo así, estamos convirtiendo las magistraturas en vitalicias. No nos engañemos. Ese es el sentido real de lo que estaríamos logrando una vez que este reglamento se apruebe. Estaríamos convirtiendo las magistraturas en vitalicias, cuando el constituyente expresamente optó por una decisión distinta. Es decir,
en la práctica, a través de una reforma reglamentaria, lo que estamos haciendo es modificando el espíritu del constituyente. Quiero decirlo así, para que todos y cada uno de los diputados y las diputadas y los diputados que vayan a votar a favor de esta reforma reglamentaria sepan lo que están haciendo, se lleven eso en la conciencia, estén claros de que se está trastocando, y es una frase que ya he utilizado yo acá, se está trastocando el Estado de Derecho. Yo ya lo he dicho acá, que hay una intención adrede, premeditada, de trastocar, de minar el Estado de Derecho. Y eso es lo que estaríamos haciendo en esta ocasión. Pasan por mi corazón una serie de memorias y emociones de los últimos 13, 14 meses. Y veo cómo los impulsos populistas tienen una gran fuerza. Aquí mismo me paré yo para decirles que la aprobación de la ley de cohecho era un error y que estábamos cayendo, siendo prisioneros, siendo presa de espíritus populistas. Perdí apabullantemente esa votación en primer debate, 44 votos a 3. Apabullantemente. Hay una serie de proyectos de ley que tienen la misma tónica, pero hay un gran peligro real e inminente de minar el Estado de Derecho. De minar el Estado de Derecho por situaciones coyunturales, pero al final de cuentas, nosotros lo que estamos haciendo, diputado Chacón, o lo que estaríamos haciendo, diputado Chacón, es heredándole a nuestros hijos un Estado de Derecho minado. Un Estado de Derecho minado, un poder legislativo limitado, debilitado, arrodillado. La responsabilidad de convertir esa asamblea legislativa, esta asamblea legislativa, en una asamblea legislativa arrodillada, sin defensas, sin una posibilidad real de ejercer pesos y contrapesos. Es algo, compañeras y compañeros, con lo que vamos, creo, lamentablemente, a cargar en nuestra conciencia. Yo no puedo cargar con eso mi conciencia y por ende mi voto va a ser negativo después de una reflexión profunda de lo acaecido en la última semana, del voto que estamos por hacer y de las condiciones en las que vamos a hacer ese voto. Le pido a Dios sabiduría, para que con reglas distintas, podamos aún así mantener nuestra independencia, porque mucho se ha hablado de la independencia del Poder Judicial, y yo les pregunto a ustedes, ¿y a dónde queda la independencia del Poder Legislativo? Muchas gracias.